Aviso. El próximo contenido de Sistema Radio serán opiniones de algunos colaboradores. No obstante, sistemas de archivos y bibliotecas no tienen ningún interés político, simpatizar con partidos políticos. Hola, bienvenidos Sistema Radio. El día hoy hablaremos sobre la eliminación de organismos autónomos como el INAI y el IFT. Esto implicaría un grave retroceso en materia de derechos humanos en México. Esta es una edición especial ya que estamos viviendo un momento muy crítico en la sociedad mexicana, ya que el gobierno se ha dedicado a separar al pueblo por clases sociales y ser muy subreal a la realidad del país. Hoy en el tema del día estaremos retomando algunos artículos sobre las consecuencias que puede tener al eliminar algunas instituciones. No olvidemos que el actual gobierno, mucha de sus obras está clasificada como seguridad nacional, ya que al parecer este gobierno no le gusta rendir cuentas ante la sociedad. No olvidemos que al actual presidente del país, en su etapa de jefe de gobierno del Distrito Federal, hoy llamado Ciudad de México, muchas de sus obras fueron resguardadas como documentos de acceso restringido. En este tema no estamos en contra del gobierno, pero sí tiene que hacer conciencia que es importante tener instituciones autónomas en nuestro país. Sin más que agregar, entremos al tema. El INAI y el IFT son instituciones clave para la vida democrática del país, por lo que debe garantizarse su autonomía. Los estándares interamericanos de derechos humanos confirman que la autonomía del organismo garante del derecho a la información es necesaria para el ejercicio de sus funciones. Desde las organizaciones de la sociedad civil que impulsamos la transparencia, la rendición de cuentas y combate a la corrupción, manifestamos nuestra preocupación ante las declaraciones realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos días, que cuestionan la existencia de los organismos constitucionalmente autónomos. El presidente señaló que preparará una reforma administrativa para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, pasen a ser parte de secretarías y dependencias del gobierno federal, lo que implicaría su eliminación y pérdida de autonomía. Entre las opciones, el gobierno federal señaló que podría considerarse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, para asumir las funciones del IFT, mientras que podrán ser la Secretaría de la Función Pública, SFP, la Auditoría Superior de la Federación, ASF, o incluso la Fiscalía Anticorrupción, quienes asuman las funciones del INAI. Lo anterior resulta preocupante debido a que los organismos constitucionales autónomos cumplen una función como contrapesos al poder frente a las arbitrariedades de las instituciones gubernamentales, como de servidores y servidoras públicas. Estos organismos, que son y han sido herramientas ciudadanas para ejercer derechos clave como la libertad de expresión y el derecho a la información, los cuales permiten el ejercicio de otros derechos, son razón por la cual resulta fundamental garantizar su existencia e independencia. El delegar las funciones del INAI y del IFT a dependencias del gobierno que pudieran ser, como lo señaló el propio presidente, a la SCT, la SFP, la ASF o la Fiscalía Anticorrupción, representaría un retroceso para la democracia y para las conquistas ciudadanas. Eliminar organismos de naturaleza autónoma es grave en la medida de pretender depositar las funciones a dependencias que forman parte de la Administración Pública Federal, pues serían juez y parte, y concentrarían y ejercerían de una forma discrecional y arbitraria el poder y las funciones que les correspondería llevar a cabo. El argumento esgrimido por el presidente radica básicamente en que son organismos que han salido muy caros para el país. En principio no puede pretenderse la desaparición de estos organismos basado en un supuesto dispendio de recursos, cuando son instituciones diseñadas para la tutela de derechos y se concibieron de esa manera para mantener independencia de los poderes sujetos a su escrutinio. Además, ello queda en entredicho cuando señala que no se afectaría a las y los trabajadores de los organismos que se pretenden desaparecer, mismos que formarían parte de la estructura de la administración pública centralizada. Más bien, con estas imprecisiones y contradicciones, es evidente que busca acabar con contrapesos institucionales resultado de décadas de luchas ciudadanas. Recordemos que la autonomía del INAI no fue una concesión de los gobiernos, sino una conquista llevada a cabo por la sociedad civil organizada en procesos democráticos materializados en
las reformas constitucionales del 2007 y 2014. Eliminar este organismo sería un atentado contra la transparencia y el derecho de acceso a la información, herramientas clave para que la sociedad pueda tener acceso a toda la información generada por el Estado, lo que se traduce en el ejercicio de un derecho clave para la rendición de cuentas en un régimen democrático. Asimismo, esta decisión contravendría los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en especial, del derecho a la información que han establecido como un deber de los Estados, la creación de un organismo especial mediante el cual se pueda hacer exigible el derecho de acceso. La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública señala que para el pleno ejercicio de sus funciones es necesaria la autonomía del órgano garante del derecho a la información. Para eliminar los organismos autónomos se necesita una reforma a la Constitución. De lograr AMLO su cometido se afectaría el equilibrio del Estado y podrían afectarse derechos, alertan especialistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado en varias ocasiones que a los órganos autónomos se les tiene que eliminar. Dice que duplican funciones, que su costo es elevado y que son instrumentos de simulación creados por gobiernos anteriores. En específico ha señalado su desacuerdo con la existencia del Instituto Nacional Electoral, INE, y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, INAI, entre otros. En varios momentos, ha incluido dichos falsos o engañosos para hacer sus críticas. Consultados por Animal Político sobre la intención del presidente de desaparecer estos organismos, especialistas explicaron en primera instancia que estos no son un conjunto homologado. Cada uno tiene funciones y atribuciones específicas, diferentes a las que realiza el gobierno federal. Desaparecerlos, dijeron, no es un proceso sencillo, pues para lograrlo se requieren reformas constitucionales y no solo una reforma administrativa, como en días recientes ha señalado el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas. Y más allá de los requerimientos legislativos, de tener mayoría en las cámaras de diputados y senadores y al menos 16 estatales, su eliminación puede significar un retroceso para la democracia del país, alertaron. ¿Qué son y qué hacen los organismos autónomos? El doctor Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que estamos hablando de organismos creados desde la Constitución y que tienen como antecedente a las agencias reguladoras de otros países. Es decir, son una figura que existe en otros países, no son exclusivos de México. Surgen con la finalidad de administrar algunas áreas o sectores estratégicos del Estado, que no deberían estar en manos del gobierno, refirió. Son un logro y una conquista de la ciudadanía. Son órganos que garantizan y protegen nuestros derechos frente al gobierno y son órganos de los ciudadanos, no del gobierno. Erika Mendoza Beckmans, abogada por la Escuela Libre de Derecho, explica que tradicionalmente el poder se divide en ejecutivo, legislativo y judicial, pero la complejidad de la composición del Estado ha hecho necesario dotar de atribuciones a organismos que no se encuentran dentro de estos tres poderes. Por eso, los organismos constitucionales autónomos, OCAS, están creados en el propio texto constitucional y no están sujetos a ninguno de los poderes tradicionales del Estado, señala. Diana Gamboa Aguirre, académica de la Escuela Libre de Derecho, señala que fueron creados para tener una función más técnica, sin estar inmersos en los juegos de poder. ¿Cómo podría eliminarlos? La investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María Marván Laborde, señala que para eliminar autónomos se requiere de una ruta legal específica para cada uno de ellos, aunque siempre estarían de por medio cambios a la Constitución. De acuerdo con el artículo 135, para que avance una reforma constitucional debe ser aprobada por 2/3 partes de los individuos presentes, en las dos cámaras legisladoras, de diputados y senadores. Luego, se requiere que al menos 16 congresos locales también den su consentimiento. Este es un mecanismo para que no vaya a llegar cualquier administración pública a querer modificar la Constitución, dice Mendoza Beckman sobre la cantidad de votos que se requieren. Ella y el resto de los especialistas consultados detallan que su eliminación tendría que ser de uno en uno, es decir, no podrían borrarse todos los autónomos de un golpe, cambiando solo un párrafo de la Constitución. Sería como destazar la Constitución, porque los OCAS no tienen un capítulo específico, cada uno está en diferentes partes de la Constitución, apunta Gamboa Aguirre.
Salazar Ugarte coincide, si decidieran desaparecerlos, lo que se necesita es un paquete muy grande de reformas constitucionales, y por el otro lado un plan para sustituir a las instituciones que se encargan de funciones tan importantes. Esta acción, agrega, incluso tendría afectaciones prácticas y económicas, por el desempleo en que quedarían personas que legítimamente trabajan en los OCA. La macro reforma constitucional para eliminar los autónomos, criticó Salazar Ugarte, tendría un carácter regresivo y autoritario. ¿Qué pasaría con las funciones de los organismos autónomos? Marván Laborde dice que dependiendo de las funciones que desempeña cada organismo autónomo podría definirse si el Ejecutivo las puede absorber o no. Cada uno tiene características diferentes, apuntó Gamboa Aguirre, y el gobierno necesitaría hacer un plan para trasladar las funciones, recursos y personal de cada uno de esos órganos a una secretaría dependiente del Estado. Hay una serie de vericuetos administrativos, laborales y técnicos que eventualmente generarían un colapso en cuestiones prioritarias, dice Gamboa, quien también señala que en caso de que organismos como el INE desaparezcan habría un retroceso para la democracia en nuestro país. El INE es uno de los organismos más criticados por el gobierno federal. Este instituto, menciona Marván Laborde, tiene una serie de tareas encomendadas que van mucho más allá del gobierno federal y que tocan también a los gobiernos de los estados, y no tendría manera el gobierno federal de justificar esa intromisión en las demás entidades. Los especialistas recordaron la lucha que se dio en el pasado para que la autoridad electoral no fuera juez y parte, ya que en el pasado era la propia Secretaría de Gobernación la que se encargaba de organizar las elecciones. En una entrevista con el diario Excelsior, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, advirtió que si en las elecciones del próximo 6 de junio su partido pierde la mayoría, buscarían convocar a un periodo extraordinario, para sacar una reforma electoral antes de que entrara la nueva legislatura. Políticos de oposición, en tanto, han criticado que Morena busque avasallar la autonomía del árbitro electoral, en revancha por sanciones que no le resultan favorables. Animal Político buscó un posicionamiento de diputados de Morena, pero no respondieron a solicitudes de entrevista hasta la publicación de este texto. Equilibrio en riesgo. Justamente el ataque del presidente contra el INE justifica la razón de su importancia y su autonomía, considera Erika Mendoza Beckmans, quien destaca que el ataque político a esos organismos es lo que recuerda la importancia de su existencia fuera del control del partido en el poder. La pregunta aquí es por qué quiere acaparar el control de esos organismos, señala. Lo que hay que hacer, insiste, es analizar las verdaderas razones por las que se quieren eliminar, en qué contexto se dan estos intentos, dice Gamboa Aguirre. Los 4 especialistas coinciden en que es necesario hacer un análisis de cada uno de los OCA para determinar que se puede mejorar, pero lo más importante es que los ciudadanos tomen conciencia de la razón de su existencia. Los ciudadanos y las ciudadanas debemos recordar de dónde venimos y a dónde no queremos regresar. Es decir, venimos de un régimen hiperpresidencialista que nos tardamos muchos años en ir desmontando, y hoy tenemos un Estado mucho más equilibrado, señala Salazar Ugarte. ¿Cómo funcionan los autónomos? De acuerdo con Salazar Ugarte, los OCA son autoridades del Estado, y como tal el presupuesto que reciben se contempla en el presupuesto de ingresos de la Federación año con año. Además, son vigilados por contralores internos y por el Poder Legislativo. Son susceptibles de rendir cuentas y ser controlados por la Auditoría General de la Federación. Tienen obligación con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y quienes trabajan ahí son servidores públicos pagados por el Estado, y que dependiendo de su jerarquía están obligados a la rendición de cuentas e informar sus declaraciones patrimoniales. Sus orígenes. De acuerdo con la doctora María Marván Laborde, los organismos constitucionales autónomos empiezan a surgir justamente en medio del proceso de transición a la democracia en México. La investigadora señala que algunos, como el Banco de México, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya existían desde antes pero no gozaban de la autonomía constitucional, que se les concedió porque de alguna manera formaba parte del Poder Ejecutivo y eso hacía que el presidente en turno tuviera una gran influencia en lo que hacían o dejaban de hacer. Un ejemplo que pone la especialista es la tarea de organizar las elecciones.
Antes de 1990 esta labor se realizaba bajo el mandato del secretario de Gobernación y del presidente en turno. Por eso, según narra Marván Laborde, esta situación se había prestado a la manipulación política de las elecciones. Caso similar es el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya función es proteger a las víctimas de los abusos que podría cometer el propio Estado. Por ello, se consideró que serían mucho más fuertes y podrían cumplir mejor sus obligaciones si los aislaban del poder del presidente, dice Marván Laborde, quien describe a los órganos autónomos como una forma específica de limitar el poder ejecutivo de la presidencia, lo que podría explicar por qué le molestan tanto a López Obrador. Mendoza Beckmans coincide, hablando de derechos humanos, tú no quieres que la CNDH esté vinculada al poder ejecutivo, menos si pensamos en violaciones a los derechos humanos cometidos por Fuerzas Armadas, por ejemplo. De esta forma, explica, se va justificando su autonomía por el tipo de especialización sobre la que versan. Tal es el caso de INE, quien se encarga de organizar las elecciones para elegir al Poder Ejecutivo y Legislativo, y por eso es fundamental que sea autónomo. En el mismo sentido se expresa Salazar Ugarte, quien refiere que el Banco de México surgió para evitar que el gobierno pudiera manipular la política monetaria, de manera discrecional. También indica que el INEGI nació para garantizar que la información del Estado, de los distintos temas relevantes para el Estado, los generará una instancia independiente del gobierno para evitar que éste alterara datos para transmitir mensajes a su favor. El INE, el INEGI, el Banco de México y la CNDH, dice Salazar Ugarte, fueron en buena medida parte de la transición democrática y de la estabilidad económica en México. El académico también señala que, posteriormente, estos 4 órganos fueron complementados por una segunda generación que se hace cargo de otras áreas de gran importancia, como la competencia económica, las telecomunicaciones, el acceso a la información, la medición de la pobreza y como lo es la propia Fiscalía General de la República. Gamboa Aguirre menciona que, a partir del gobierno de Enrique Peña Nieto, el número de OCAs aumentó y por eso podría pensarse que se llegó a un extremo, pero la pregunta, dice, es cómo se justificó su creación. Y de esa forma discutir sobre la viabilidad o adecuación de su existencia en cada caso específico. Por ejemplo, ella señala al Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, que nació en un sector que involucra cuestiones económicas, jurídicas y de comunicación, que precisamente exige que haya un regulador especialmente técnico que no sea parte del juego y que pueda intervenir cuando es necesario. En mi opinión no hay una justificación real de por qué eliminarlos. Si con lo que le corresponde al gobierno en turno no les está alcanzando, ahora imagínate agregarle lo que hacen los órganos autónomos, dice Gamboa Aguirre. Y por último, senadores de Morena aprueban reformas con prisas y sin debate. En el patio de la sede de Xicoténcatl, ante la toma de tribuna de la oposición, sin debate y votando en tiempo récord, Morena y sus aliados en el Senado iniciaron la aprobación de 18 dictámenes, la mayoría iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, luego del encuentro que la tarde de ayer tuvieron con el mandatario en Palacio Nacional. Esperemos este tema fuera tu interés. Estamos en un momento en donde la corrupción y cortinas de humo está a la orden del día. Nos vemos en próximo tema. Quien olvida su historia está condenado a repetirla. Jorge Ruiz de Santayana.